Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Desde mi terraza, mi podcast para hablar de cáncer sin miedo. Bueno, en realidad este episodio no estaba planeado, se convierte en un episodio especial, no le voy a llamar el episodio 3. Este es un episodio especial dedicado a mi papá. Bueno, pues mi papá falleció el día de ayer 16 de agosto de 2025, y bueno, pues si alguien merece mucho reconocimiento en mi proceso de la lucha contra el cáncer, es él. Y entonces definitivamente lo tengo que honrar con este episodio especial. Y perdonen si mi voz se oye un poquito quebrada, pero pues obviamente estoy muy emocional. Y les quiero hablar un poquito de mi papá, ¿no? Una breve biografía. Mi papá nació el 26 de julio de 1938 en Ribes de Freser, Cataluña. Aunque la familia no era de esa zona, él nació ahí por la Guerra Civil Española. Mis abuelos republicanos estaban ya huyendo de la guerra porque pues eran militantes del Partido Socialista Obrero Español. Mi abuelo era dirigente del partido en su pueblo y tuvieron que esconderse. Y pues bueno, por esas circunstancias mi papá nació escondido en este pueblo de Cataluña. Y bueno, un año y fracción después de nacer de mi papá, mi abuelo se embarcó hacia la ciudad, perdón, hacia México, en el primer barco de refugiados de la Guerra Civil Española que llegó al puerto de Veracruz, siendo recibidos por el presidente de aquel entonces, Lázaro Cárdenas del Río. El barco se llamaba el Sinaya, y en ese primer viaje, que fue obviamente muy simbólico, tuvieron que esperar un mes dentro del barco ya estando en la costa de Veracruz, pues tenían que guardar la debida cuarentena. Y una vez que mi abuelo ya estaba establecido por allá, a los 2 años que ya tenía mi papá, mi abuela, mi tía y él, pues se embarcaron también hacia México y alcanzaron a mi abuelo en Torreón. Y ahí en Torreón, Coahuila, fue donde se crió mi papá, en donde hizo el preescolar, la primaria, la secundaria y la prepa. Y cuando terminó la prepa, estando ya mi tía, que era varios años mayor que mi papá, mi tía Amapola, ella estaba ya en la Ciudad de México estudiando medicina en la UNAM. Mi papá también es aceptado en la UNAM, en la carrera de ingeniería mecánica, electricista. Entonces toda la familia se muda a la Ciudad de México. Y mi abuelo, quien había trabajado en un rancho en Torreón durante todos los años que vivieron allá, y anteriormente mi abuelo había sido minero en Barruelo, en España, pues con los ahorros y con todo, empieza una tienda de pinturas. Y la verdad es que, pues bueno, mi abuelo era un tipazazazo también. Si de alguien heredé el buen sentido del humor, el ser alguien muy cariñoso, fue tanto de mi abuelo como de mi papá. O sea, mi papá no se pueden imaginar las bromas que hasta el viernes en la noche que hablé con él las estaba haciendo todavía, un sentido del humor extraordinario. Y bueno, pues mi papá estudió también en la UNAM, ingeniería civil, y pues como buen refugiado, como buen republicano, entró a la sociedad, eh, ¿cómo se llamaban? Las juventudes socialistas que vivían en Ciudad de México, y ahí conoció a mi mamá. Empezaron a salir, se enamoraron, se casaron, y de ahí pues tuvieron 2 hijos extraordinarios, mi hermana y yo. Eh, Cuando yo tenía 4 años, por pues, circunstancias de la vida, mis papás se divorciaron, mi papá se fue de la casa. Yo, pues el único recuerdo que tengo de aquel entonces es cuando mi papá se fue, o sea, el día que lo vi guardando cosas en su coche, y yo a los 4 años que iba a entender, ¿no? Obviamente a mi hermana le pegó mucho más fuerte la separación, ella ya era más grande, ya tenía 7 años, y a ella le pegó muy fuerte, a mi mamá por supuesto también. Y bueno, pues obviamente al tener padres divorciados, pues divorciados y vivir con mi mamá, la convivencia con mi papá, pues era una convivencia de fin de semana, que casi siempre que lo veíamos, pues estábamos con su familia, con mi tía, con mi tío, con mis primas, eh, y pasábamos en realidad poco tiempo a solas con mi papá, mi hermana y yo.
Y bueno, pues así fueron pasando los años hasta que ya pues mi hermana y yo nos hicimos adultos, mi papá y mi hermana se alejaron muchos años, yo incluso también durante algún tiempo por razones muy personales me alejé un poco de mi papá, pero cuando falleció mi abuelo, mi papá y yo nos sentamos, hicimos las paces y a partir de ahí, de verdad, se convirtió en una relación increíble, padre-hijo, súper estrecha. Y bueno, ¿por qué es tan importante mi papá en este podcast? Porque si hay dos personas que estuvieron conmigo todo el tiempo, todo el proceso, hasta que yo entré en remisión del cáncer, del que he estado contando en los dos primeros episodios y que todavía falta mucho por contar, son, número uno, Mara, mi esposa, y número dos, o los dos a la par, no puedo decir que uno más que el otro, mi papá. Mi papá, a pesar de que vivía en Monterrey, cada vez que tenía oportunidad iba a Ciudad de México a estar conmigo, a acompañarme, a acompañar a Mara también. Y, o sea, con todo el cariño del mundo y nuevamente siendo un ejemplo de fortaleza, porque yo creo que si hay algo sumamente complicado como padre es ver que tu hijo esté mal, que tu hijo tenga un diagnóstico de cáncer, pero pues así se la tragó y viendo mi buen humor, o sea, todo fue de verdad fluyendo de forma increíble. O sea, fue un papá extraordinario y ejemplar y siempre también súper positivo en el proceso. Y bueno, pues yo qué más puedo hacer que estar sumamente agradecido con ese acompañamiento que tuvo conmigo y estuvimos de la mano y además todo el cariño que tuvo para con mi esposa y que la llevaba y la traía cada vez que él tenía oportunidad. Y ellos hicieron un lazo también increíble en todo este proceso, ¿no? Y pues bueno, aquí viene la parte curiosa y es un spoiler para lo que viene después en el podcast. En febrero del año pasado, en febrero de 2024, prácticamente al mismo tiempo, los dos fuimos diagnosticados con cáncer de próstata. O sea, si puede haber una conexión padre e hijo a un nivel más alto que ese, no creo que pueda existir, ¿no? Y fue muy divertido el compartir lo que los dos sentíamos y que además los dos empezamos a recibir exactamente el mismo tratamiento. O sea, vaya, los dos mismos medicamentos, que es una inyección y es una pastilla, pero no solo eso, sino además con el mismo éxito en el tratamiento. Y bueno, pues tengo que decir que mi papá no falleció por el cáncer de próstata. Los dos en nuestros últimos estudios, que fueron casi simultáneos, salimos con un antígeno prostático de 0.01, que, o sea, es mucho más allá de la expectativa de alguien que está en esta situación, ¿no? O sea, tanto su urólogo como mi urólogo, cuando nos hablaron del tratamiento y de la expectativa, era tener un nivel de antígeno prostático, pues de 2, 3, o sea, en lo normal, pero bueno, nosotros nos fuimos a lo grande, 0.01, ¿por qué no? Y bueno, pues, o sea, también agradezco que mi papá se haya ido pues sin mayor sufrimiento. Él estaba mal de otras cosas, tenía EPOC, llevaba ya semanas muy mal, se cayó hace unos meses y de ahí se fue cuesta abajo y su salud se fue deteriorando. Se fue rápido y se fue como los grandes. Se fue con, o sea, no puedo decir con una sonrisa porque no estaba yo ahí, pero la noche anterior que platiqué con él, gozando de ese buen humor de siempre y con una lucidez mental impactante. Entonces, pa, mil gracias. Yo le decía el apá. Apá, mil gracias. Gracias por haberme escogido como tu hijo. Gracias por haberme acompañado. Gracias que tuve la oportunidad de verte hace un par de semanas y que pude estar contigo y que pude celebrar contigo tu cumpleaños 87. Gracias a Blanca, su esposa, por también haber estado cuidando a mi papá, estando a su lado durante muchos años. Blanca, estoy contigo y mañana nos vamos a ver, bueno, pasado mañana, mañana llegamos a la ciudad y nos vamos a poder ver ahí. Y gracias a todos ustedes por seguir este podcast, por estar acompañándome en esta aventura y por compartir conmigo este episodio especial.
Voy a tratar de preparar el episodio 3 para que salga el próximo viernes. No prometo que sea desde mi terraza. Esta vez a lo mejor va a ser desde la Ciudad de México, pero la vida sigue adelante. Entonces, gracias. Síganme, denme like, pónganme un comentario. Los quiero a todos y nos vemos en el episodio número 3.